Muy buenos días. En nombre de la Fundación La Caixa les doy la bienvenida a Cosmocaixa, tanto a los que nos acompañáis presencialmente en este auditorio como a quienes nos siguen en streaming desde diferentes países. Para nosotros es un placer acoger esta octava edición del Congreso de Comunicación Social de la Ciencia, organizado conjuntamente por la Asociación Española de Comunicación Científica, el Centro de Estudios de Ciencia, Comunicación y Sociedad de la Universidad Pompeu Fabra y Fundación La Caixa, y que además cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y la Asociación Catalana de Comunicación Científica y de Conversation España. Poder abrir hoy este congreso es una excelente manera de celebrar el Día de la Cultura Científica, que se celebra cada año el día 28 de septiembre. En esta edición, titulada Comunicación y Bienestar Planetario, se analizará la importancia de la comunicación, de la buena comunicación para mantener y mejorar el bienestar de la humanidad, del entorno y del planeta Tierra. Para una entidad como la Fundación La Caixa, cuyo objetivo es mejorar la vida de las personas, y para un centro como Cosmocaixa, dedicado a la divulgación científica y a despertar vocaciones científicas, es fundamental poder formar parte de iniciativas como esta. Es, pues, para la Fundación La Caixa un placer acoger esta octava edición del Congreso. Cosmocaixa va a celebrar este año el 40 aniversario como Museo de la Ciencia el próximo 18 de octubre. Este ha sido un proyecto que desde el primer momento ha tenido dentro de sus prioridades de comunicación la divulgación de la ciencia, la comunicación del hecho científico a través de la museografía, inspirándonos en el Exploratorium de San Francisco y en el Museo de la Ciencia de Toronto, ambos inaugurados en el año 69, y que básicamente se basan en el hecho de incorporar la interacción como hecho fundamental. Es decir, pasar de la contemplación a la acción ha sido y es nuestro lema. 40 años dan para mucho y Cosmocaixa se ha renovado y ampliado diversas veces. La última ha sido en julio del 2019 con la renovación del 54% de la Sala Universo. En estas evoluciones siempre hemos tenido en mente al receptor, sean escuelas, familias, jóvenes o adultos. Creemos en esencia que escuchar la opinión del receptor, conocer sus inquietudes, motivaciones y conocimientos es esencial para comunicar y divulgar con acierto. Por suerte, este es un trabajo que nunca se acaba y del que se aprende cada día y cada instante en que una persona está abajo en la sala interactuando con nuestras propuestas. Hoy nuestra sociedad quizás está más necesitada que nunca de una buena comunicación en general y muy especialmente en la comunicación de la ciencia, que como ya estamos viendo va a estar aún más, si cabe, en el centro de los propósitos que pueden hacer avanzar la humanidad en los retos de las próximas décadas. El bienestar planetario, la suma del bienestar animal, del bienestar humano y de la salud medioambiental necesitan implicar a toda la sociedad y esto necesita de una forma muy clara de una buena comunicación que nos comprometa como sociedad y que sepa poner en valor los grandes retos y las grandes oportunidades de mejora y de progreso que están inherentes en el desarrollo de ese bienestar. Esperamos, pues, que estos días os sintáis como en casa, en Cosmocaixa, y que si vuestra agenda os lo permite, en la tarde de hoy y en la tarde de mañana podáis disfrutar de una visita que hemos preparado a la Sala Universo y al Bosque Inundado para que podáis hacer esta inmersión. Y quién sabe, igual después nos dais vuestra opinión y aprendemos a comunicar y a divulgar mejor. Este es nuestro reto. Estamos encantados de que estéis aquí y que sea un congreso muy provechoso. Gracias. Muchas gracias. Le damos la palabra a Oriol Amat, rector de la Universitat Pompeu Fabra. Bon dia, buenos días, good morning. Benvolgut director de Cosmocaixa, estimada presidenta de la Asociación Española de Comunicación Científica, estimada directora de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, estimadas directora y coordinadora del Centro de Estudios de Ciencia, Comunicación y Sociedad de la UPF,
Benvolguts companys i companyes, benvolgut Josep María Antó, professor també Vladimir Tassamir, estimados amigos y amigas, dear friends and colleagues. En primer lugar, me gustaría agradecer el trabajo de todas las personas que han hecho posible la organización de esta 8ª edición del Congreso de Comunicación Social de la Ciencia. Creo que es uno de los primeros eventos presenciales entre comunicadores y comunicadoras científicas de este año, así que enhorabuena y gracias a todas las personas que lo están haciendo posible. Hablaré muy brevemente de la UPF, de la Universidad Pompeu Fabra, porque creo que aquello en la que la Universidad Pompeu Fabra quiere ser diferente o especial. En el mundo, por ejemplo, somos 7.000 millones de personas y cada una de nosotras pensamos que somos especiales, y seguro que lo somos. De universidades hay 30.000 en el mundo aproximadamente, y cada universidad queremos ser especial. La Pompeu Fabra quiere ser especial en muchas cosas, pero esencialmente en 3. Una tiene que ver con el bienestar planetario. Lo entendemos como un bienestar global que afecta a la sostenibilidad del planeta, pero también al bienestar de las organizaciones y de las personas. La Pompeu Fabra quiere ser diferente por la apuesta que hace por el bienestar planetario. También quiere ser diferente por otro aspecto relacionado, en cierto modo, con el bienestar planetario, que es la dimensión cultural y humanística de todas las actividades que hacemos, no solamente la docencia, también la investigación, la divulgación. Y también la Pompeu Fabra quiere ser especial en la transmisión del conocimiento que generamos, esa transmisión, ese conocimiento que llega a journals, que tiene citas y que por tanto se crea conocimiento muy importante, pero creemos que este conocimiento también llegue a la sociedad a través de la transferencia de conocimiento. Una actividad como la que desarrollará este congreso y la actividad que desarrolláis en vuestra actividad diaria, pues puede ayudar mucho a este aspecto que le damos mucha importancia a la universidad, que es no solamente generar conocimiento, sino también transferirlo a la sociedad y también transmitirlo a través de la docencia. En nuestro país estamos con datos cuantitativos en lo que es generación de conocimiento, estamos muy por encima de la media mundial. Producimos 10 veces más ciencia que la media mundial. Pero cuando esa ciencia tiene que llegar a impactar a la sociedad, ahí estamos por debajo, no de la media mundial, pero sí de lo que sería la media europea o de países muy similares al nuestro. Por tanto, lo hacemos muy bien en la generación de conocimiento, no lo hacemos tan bien en la transmisión y transferencia de este conocimiento. Por esto, en la Pompeu Fabra nos hemos propuesto apretar el acelerador en todo lo que tiene que ver que el conocimiento que generamos impacte de forma más positiva en el bienestar de las personas y del planeta. Esto me conduce a referirme brevemente a la iniciativa de Bienestar Planetario de nuevo, que además centra la sesión plenaria del Congreso. No me extenderé, ya que nuestro compañero, colega, el profesor Josep María Antó, codirector de esta iniciativa, podrá explicarlo con mayor detalle de forma muy inmediata. Ya me he excusado con Josep María, que desgraciadamente no podré asistir a esta conferencia, que me interesa muchísimo. De todas maneras, conozco con mucho detalle su trabajo y, por tanto, y hemos hablado de estos temas en muchas ocasiones, pero seguro que van a disfrutar de su intervención. Como decía, el bienestar planetario es un proyecto estratégico y transversal de la universidad que quiere incidir de manera muy tenaz en la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre otras, incidiendo en las políticas de género a fin de conseguir una igualdad efectiva o en aspectos relacionados con la justicia social y la aceptación de la diversidad y la multiculturalidad. Se trata de ámbitos en los que la capacidad de liderazgo y la influencia de las universidades es muy amplia y, por tanto, es un liderazgo que no podemos rehuir. Finalmente, y puesto que la mayor parte de los asistentes del Congreso sois personas divulgadoras científicas, me referiré a algunos datos del último Eurobarómetro sobre ciencia y tecnología, publicado este septiembre, que pone de manifiesto la relevancia de esta tarea. Según este Eurobarómetro, 9 de cada 10 europeos o europeas, el 86%, cree que la influencia de la ciencia y la tecnología son positivas.
Además, la mayoría cree que las tecnologías en desarrollo actualmente tendrán un efecto positivo en nuestra forma de vida. Me estoy refiriendo a tecnologías como la energía solar, las vacunas, temas de esta temática, ¿no? De todas maneras, haré un comentario que tiene mucho que ver con la divulgación de la ciencia, porque sorprende que mientras el 86% de las personas en Europa creen en la influencia de la ciencia, según el Eurobarómetro, 3 de cada 10 personas europeas apoyan las teorías conspirativas. 3 de cada 10. Y, por ejemplo, cree que los virus han sido creados en laboratorios del gobierno para controlar nuestra libertad. O que la ciencia ha encontrado la cura para el cáncer, pero que ésta se esconde en beneficio de las compañías farmacéuticas. Esto lo creen 3 de cada 10 personas en Europa. Por tanto, tenemos un gran margen de mejora y las instituciones y las personas que divulgáis ciencia o divulgamos ciencia debemos cooperar para mejorar esta percepción. Estoy convencido de que será una de las reflexiones en las que vais a trabajar y compartir estos días. En fin, no quiero extenderme más, puesto que queda una jornada muy interesante por delante, componentes de trayectoria y relevancia internacional, así que benvinguts, bienvenidos, welcome al 8º Congreso de Comunicación Social de la Ciencia. Muchas gracias. Moltes gràcies. Muchas gracias. Damos la palabra a Elena Lázaro, presidenta de la Asociación Española de Comunicación Científica. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este 8º Congreso de Comunicación Social de la Ciencia. Estamos aquí, estamos en Cosmocaixa, muchas gracias por recibirnos y estamos a través de la plataforma. El caso es que estamos aquí. No se me ocurrían mejores palabras para empezar y sé que es una obviedad, pero es que estamos aquí. Hemos podido reunirnos 2 años después de vernos en Burgos. Entonces, en este mismo acto inaugural, Antonio Calvo, que presidía nuestra asociación, decía: estamos en un momento crucial. Tenemos que tomar decisiones fundamentales para nuestro futuro como especie y tenemos que hacerlo sobre la base de criterios y evidencias científicas. Por eso, la comunicación de la ciencia es indispensable. Quienes comunicamos ciencia tenemos la obligación de explicar a nuestros conciudadanos cómo es el mundo en el que viven. Aquello pasó, les recuerdo, en octubre de 2019. 5 meses después, sus palabras cobraban un nuevo sentido. Hubo que tomar decisiones cruciales, pero nos faltaban las evidencias. ¿Cómo íbamos además a contárselo a la ciudadanía, ¿no? ¿Cómo comunicar, cómo contar la incertidumbre? Por una vez, la ciencia y la comunicación científica han compartido las urgencias propias del periodismo. Han sido meses frenéticos. Si lo hemos sabido hacer o no, si realmente los comunicadores científicos hemos estado a la altura, es algo que nos contarán con tiempo quienes investigan en comunicación social de la ciencia. Porque nosotras también necesitamos evidencias para tomar decisiones y diseñar estrategias de comunicación. Por eso, y porque estamos en una universidad pionera en la investigación de la comunicación científica, he querido aprovechar mi intervención para reivindicar la labor de quienes investigan desde las ciencias sociales para mejorar la comunicación social de la ciencia. Necesitamos vuestro conocimiento. Ayer celebramos el Día Internacional de la Cultura Científica. Quienes buscamos la alfabetización científica de la ciudadanía, diseñando acciones que realmente tengan impacto en la popularización de la ciencia, desde las unidades de cultura científica, en los medios de comunicación como periodistas o en diferentes canales y medios a través de la divulgación, sabemos que la tentación del espectáculo es enorme. Los grandes factos, los fuegos artificiales están bien. Nos regalan grandes imágenes, muchos clics y al menos durante un ratito nos hacen sentirnos importantes. Pero el nuestro no es ni debería ser un oficio para engordar los egos. Como periodistas o como divulgadores, quienes comunicamos ciencia tenemos una responsabilidad social demasiado grande para dejarnos llevar por el amateurismo, la intuición o, lo peor de todo, el narcisismo. La comunicación social de la ciencia requiere conocimiento, profesionalidad y humildad.
Conocimiento como el que desde hace 25 años imparte el Máster de Comunicación Científica de esta universidad. Profesionalidad como la de las personas que integran y han integrado la Asociación Española de Comunicación Científica desde su nacimiento hace ya 50 años. Y humildad como la de quienes a lo largo de los próximos 3 días compartiréis en las sesiones paralelas sus propias experiencias, sus éxitos, sus fracasos y, en definitiva, su conocimiento a la hora de comunicar ciencia. El Congreso de Comunicación Social de la Ciencia es, desde el año 1999, una oportunidad única para el intercambio de ideas, para generar ese conocimiento compartido que necesitamos. Como Asociación Española de Comunicación Científica, nos sentimos especialmente orgullosas de haber sabido tomar el relevo en la organización de este congreso y haber consolidado esta cita que nos permite aprender juntas y encontrarnos cada 2 años. Desde que tomamos ese relevo, nos ha preocupado ser capaces de responder a las expectativas. Córdoba 2017 fue un éxito de participación, pero habíamos pasado 7 años sin congreso. Había demasiadas ganas. Pero llegó Burgos y de nuevo volvimos a encontrarnos con cifras parecidas. Y entonces apareció 2020 y un virus que lo cambió todo. Lo que podría haber supuesto una quiebra en la continuidad de este congreso acabó convertido en una oportunidad. Y hoy es posible seguir este congreso desde cualquier punto del planeta. El Congreso de Comunicación Social de la Ciencia es, desde su edición en Barcelona, desde esta edición, más internacional que nunca. Convertir las crisis en oportunidades, ¿les suena? Otra obviedad. Pero no estoy cayendo en un lugar común. Es que realmente el equipo de la Universidad Pompeu Fabra, dirigido por esa sabia y maestra que es Gemma Revuelta, de verdad, hay alguien que aúne mejor eso que les decía, de conocimiento, profesionalidad y humildad. Su equipo, les digo, y el de la Fundación La Caixa, con el que nuestra asociación ha trabajado mano a mano durante estos meses de dudas e incertidumbre, ha conseguido que estemos aquí. Porque estamos aquí. Y a veces lo obvio esconde toda una heroicidad. A todas esas personas, y por supuesto al resto de instituciones que han seguido apostando por este congreso, a la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y también, por supuesto, a The Conversation y a la Asociación Catalana de Comunicación Científica, gracias, porque estamos aquí y no estamos de cualquier manera. El programa plenario de este 8º congreso y el tema elegido para el mismo, el bienestar planetario, nos conectan directamente con el reto y la responsabilidad de la que hablaba Antonio Calvo en la inauguración del 7º Congreso. Por eso, querido presidente, hago mías tus palabras. Tenemos que tomar decisiones fundamentales para nuestro futuro como especie y tenemos que hacerlo sobre la base de criterios y evidencia científica. Por eso, la comunicación de la ciencia, la buena comunicación de la ciencia, como siempre dice Gemma, es indispensable. Disfruten y aprendan de ese buen hacer, de ese conocimiento. Hay mucho de eso en este congreso. Gracias. Muchas gracias. Damos la palabra a Inma Aguilar, directora de la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología. Bon día, buenos días, rector, director de Cosmocaixa, presidenta de la Asociación Española de Comunicación Científica, directoras, equipos organizadores, asistentes, tanto en remoto como en presencial. Efectivamente, estamos aquí y yo creo que eso es quizás la mejor noticia, ¿no? Quiero agradecer, por supuesto, a la Asociación Española de Comunicación Científica, al Centro de Estudios de Ciencia, Comunicación y Sociedad de la Pompeu Fabra y también a la Fundación La Caixa, la organización de este evento, que yo creo que Elena ha contextualizado de manera estupenda, ¿no? Es lo que significa este congreso, este momento y este lugar, ¿no? Yo creo que se ha convertido ya en la cita del año para divulgadores, divulgadoras, periodistas, expertos, asesores del entorno de la ciencia y en el que llevamos colaborando desde hace más de 10 años y de lo que nos sentimos muy orgullosos en la Fundación de poder colaborar en este evento que nos parece, digamos, esencial, ¿no? en la importancia y la necesidad de que la ciencia no solo se haga bien, sino que se explique bien y que se transfiera bien.
De manera personal, os puedo decir que soy periodista, soy profesora de máster en la Pompeu Fabra y dirijo una fundación que promueve la ciencia. Es decir, no se me ocurre un sitio donde me sienta más cómoda, ¿no? y más encajada. El fomento de la cultura científica es un objetivo estratégico en la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y, como muchos sabéis, las actividades de divulgación son nuestra seña de identidad, ¿no? Además, creemos que no puede haber en ningún caso un sistema de investigación fuerte sin un respaldo de la sociedad que lo refuerce, lo demande, lo potencie y justifique incluso la necesidad de una financiación creciente. Por tanto, es muy necesario que los ciudadanos sepan todo eso, estén formados, conozcan cómo es el sistema de ciencia, aprecien la ciencia, se sientan parte de ella, como ha dicho Elena, popularizando la ciencia, y participen en ella. Por tanto, yo creo que en este momento histórico del año 21, digamos en la gestión de la pospandemia, la ciencia, sin ninguna duda, está en la agenda, pero no en la agenda política solo, está en la agenda social, está en la agenda económica. Creo que es un momento especialmente interesante y motivador para que se produzca ese matrimonio o ese match entre sociedad en todos sus aspectos y producción científica. Desde FECIT ya llevamos muchos años apoyando actividades de comunicación de la ciencia que se realizan por otras entidades que no somos nosotros, sino que entidades que están distribuidas a lo largo y ancho del territorio. En este caso les hablo de la convocatoria de ayudas para la cultura científica y la tecnología y la innovación, que es la única convocatoria de estas características que existe a nivel estatal en nuestro país. La última edición de esta convocatoria, que corresponde al año 20, ha tenido un presupuesto de 3.900.000 euros y ahora mismo está en fase de resolución provisional. Lo digo por si alguien pregunta, que seguro que nos vais a preguntar cuándo se resuelve la convocatoria. Estamos a punto de publicar la definitiva. Pero hemos podido calcular que en esta convocatoria última se han financiado algo así como 220 proyectos de divulgación y comunicación de 124 organizaciones de todo tipo, universidades, empresas, fundaciones, centros públicos de investigación. Y son proyectos que van a ponerse en marcha entre este final de 2021 y el mes de junio de 2022. Con ese mismo objetivo, ¿no? La de acercar la ciencia a los ciudadanos. Esta apuesta por la divulgación científica, que no solo es importante y prioritaria para FECIT, sino también para el Ministerio de Ciencia e Innovación, del que dependemos como fundación pública, creo que queda demostrado a través del anuncio que hizo la nueva ministra Diana Morán hace apenas unas semanas, cuando anunciaba un aumento del presupuesto de esta convocatoria de fomento de la cultura científica para el año 22, que pasará a ser de 4,5 millones. Por tanto, la financiación mayor desde hace 15 años. La idea es reforzar acciones de cultura científica que hagan otras entidades. O sea, nosotros queremos ser en FECIT un agente, no sé si llamarle facilitador, nodal, movilizador del sistema de divulgación y de cultura científica. Congresos como este, ¿no? O series de televisión, o podcast, o ferias de ciencia, o TikTok, cualquier camino es interesantísimo para la divulgación y la comunicación científica. Nosotros en FECIT tenemos una idea, un nuevo proyecto que queremos un poco llevar a cabo, que es de alguna manera relacionar todo lo que tiene que ver con esa transferencia del conocimiento en todo su sentido. Es decir, relacionar la formación con la divulgación, con la información científica de calidad, con el asesoramiento científico, todo bajo ese paraguas de la importancia de la transferencia vía la comunicación social. De hecho, tenemos unos meses estará en marcha la Oficina de Asesoramiento Científico al Parlamento, que está gestionando la Fundación. Y por otro lado, también nuevos proyectos de la agencia SINC, que pasan por trabajar en colaborar con los medios en asesorar la información de calidad y las fuentes de calidad para la ciencia.
Respecto a la parte de educación, yo creo que también es muy conocida la Fundación en cuanto al fomento de los trabajos para hacer llegar a las personas más jóvenes y sobre todo despertar vocaciones. El programa EducaSync, del que estamos, por cierto, muy orgullosos y muy contentos, es un proyecto que además mañana dos de nuestras compañeras os hablarán y que pone a disposición, digamos, de los docentes actividades y sobre todo recursos educativos relacionados con la información periodística en ciencia y tecnología que hace la agencia SYNC. Y el objetivo, pues como siempre, ¿no?, contribuir a la mejora del conocimiento científico de los alumnos y su capacidad para analizar críticamente, mediante el rigor científico, la realidad que nos rodea. Os invito de nuevo también, igual que ha hecho el rector, que hablaba del barómetro para el tema de lo que significa la percepción de la ciencia por parte de la opinión pública, os invito a revisar nuestra última encuesta de percepción social de la ciencia que hacemos cada 2 años, donde efectivamente esa idea que tenemos todos de que la ciencia está en el centro, ¿no?, y está en la agenda, queda demostrado por ese 80 y tantos % de ciudadanos en España que consideran que la ciencia es imprescindible y que apostarían por una subida presupuestaria por la ciencia. Es decir, creo que no necesitamos demasiadas pruebas más para que esto sea una realidad de país, ¿no?, y un proyecto de país. No me enrollo más. De nuevo, mi más sincera felicitación a los organizadores de este congreso, porque ha sido un esfuerzo importante y nos consta. Y es un esfuerzo, pues, por poder reunir siempre a los mejores representantes de la divulgación y la comunicación científica españoles durante los 3 días que dura este encuentro. Os deseo de verdad fructíferas sesiones de trabajo y que sigáis siendo tan entusiastas de la comunicación y de la divulgación científica. Y sin más, pues muchísimas gracias y disfrutad de estas jornadas. Muchas gracias. Damos la palabra a Gemma Revuelta, presidenta del Congreso y directora del Centro de Comunicación, el Centro de Estudios de Ciencia, Comunicación y Sociedad. Se ríe porque es nuestro centro. Ella es la coordinadora del centro. Bueno, pues muy buenos días. En primer lugar, yo querría agradecer a las personas que me han precedido y a las entidades que representan. Gracias a la Universidad Pompeu Fabra, a la Asociación Española de Comunicación Científica, a la Fundación La Caixa, a la FECIT, a la Asociación Catalana de Comunicación Científica, que también participará con nosotros y moderará en una mesa y también ha participado, y a The Conversation. Gracias a todas estas entidades estamos aquí, como decía Elena, que realmente son 2 palabras que no os podéis imaginar lo difícil y lo complejo que ha sido poder asegurar que estamos aquí. Yo a mis espaldas he organizado muchos congresos complejos, multitudinarios, con muchos países, etcétera, y ninguno ha sido tan complejo como este, sobre todo no por el hecho de tener que organizar algo híbrido o online o presencial o etcétera. No es esto, el problema no es el problema. La complejidad mayor ha sido la incertidumbre de no saber si podría ser presencial, cuántas personas podríamos tener en esta sala, si podríamos hacer la recepción, si la tenemos que cancelar, si Carolina Llorente es amiga íntima del cónsul de Sudáfrica, porque cada semana preguntábamos si podía venir una de las key speakers de Sudáfrica. Ha sido tremendamente complejo, pero esa incertidumbre, como comunicadores científicos, es nuestro pan de cada día. Estamos muy acostumbrados a que la incertidumbre propia de la ciencia nosotros la hacemos fácil y conseguimos traducirla en resultados y en transferencia, como decía el rector, ¿no?, en poderlo acercar a la sociedad y reducir la incertidumbre a términos que se puedan comprender. Y eso es un poco la misión que nos hemos tomado todos nosotros, es intentar que este congreso que ahora damos por inaugurado pues sea lo más fácil para todos vosotros. Tenemos 333 personas inscritas,
De ellas, 154 son presenciales, que era el máximo de aforo que nos han permitido las circunstancias. El resto estáis online. Os doy también desde aquí pues, la bienvenida y ahora nos podemos ver, pero sí que en estos días nos vamos a estar viendo y ojalá que podamos vernos todas las caras. A muchísimos de vosotros os conozco y tengo muchísimas ganas, y esto es un poco la sensación que tenemos todos, de esas ganas ya de vernos de nuevo después de 2 años de Burgos y abrazarnos y escucharnos y debatir y discutir acerca de todos los temas que vamos a tratar estos 3 días. Como sabéis, el tema principal es comunicación y bienestar planetario. Bienestar planetario hablaremos mucho, sobre todo durante la primera jornada, y para ello nos acompañará Josep María Antó, que nos explicará mejor y más a fondo el concepto. Y en estos 3 días tenemos 5 mesas plenarias que están, sobre todo por las mañanas tendremos la mesa de hoy, que está dedicada a comunicación, a planeta, comunicación y acción. La mesa de mañana se dedicará a cambio climático y la mesa del día 1 a la pandemia, como no podía ser de otra manera. Tenemos, ya lo habéis visto, que tenemos unos key speakers excepcionales y no nos lo podemos ni creer que hayan aceptado pues, intervenir y participar en este congreso. Hay 28 mesas paralelas con 167 comunicaciones que todos vosotros habéis presentado y, bueno, el programa realmente, al menos estamos muy orgullosos de cómo ha quedado. Para poder hacer este programa hemos tenido la colaboración de 25 sabios que son los que y sabias, que son los que constituyen el comité científico presidido por Bienvenido León, al que también le queremos agradecer pues, ese liderazgo de este comité y también el habernos ayudado a decidir cuáles eran aquellos aspectos que íbamos a cubrir. Si os habéis fijado, todo va a base de etiquetas. Estas etiquetas, por una parte, son las 17 etiquetas que serían los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero luego también están las etiquetas que tienen que ver con las cuestiones claves de la comunicación científica, como la autocrítica, las relaciones con la audiencia, las relaciones con las fuentes, la formación y la investigación, la ética, la inclusividad, etcétera. Y estos veréis que en cada mesa redonda en la información están distribuidas estas etiquetas, cuestiones claves, cuestiones temáticas que tienen que ver con bienestar planetario o con otros temas, y también los SOTs, que para nosotros han sido centrales en la organización de este congreso. Y bueno, y dicho esto, no quiero extenderme más porque ya vamos con un poquito de retraso. Muchísimas gracias por haberos inscrito y por participar, y damos por inaugurado este 8ª edición del Congreso de Comunicación Social de la Ciencia. Sí, tengo que comentar un par de cosas a nivel práctico que me han comentado. Una es que por favor pongáis en silencio los teléfonos móviles para que no interrumpan las sesiones, y la siguiente es que por favor respetéis las distancias de seguridad que están marcadas en los asientos. Que los asientos que tienen este banner negro no os podéis sentar en ellos, os tenéis que sentar en los que están completamente azul, están puestos al tresbolillo, de tal manera que por favor, si estáis sentados en uno que no corresponde, os agradeceríamos que mantuvierais y que lo respetarais en todo momento. Ahora sí, perdón. Muy bien. Bueno, pues una vez ya hemos dado por inaugurado este congreso y mientras estamos haciendo esta disposición, vamos a comenzar ya con la primera mesa redonda, paralela. Como veréis, y ahora si acaso si puede ser que en la pantalla salga la información de la primera mesa redonda. El título de esta mesa es Planeta, Comunicación y Acción, porque precisamente eso es uno de los temas que queremos discutir, un clásico tema del periodismo y de la comunicación acerca de si los comunicadores deberíamos ser meramente objetivos, presentar la información y no implicarnos, o si deberíamos implicarnos más en aquello que explicamos, obviamente con los datos científicos y con la objetividad por delante, ¿no? Y este es
nuestro objetivo a debatir en esta primera mesa redonda. Para ello vamos a contar con 3 ponentes excepcionales y cada uno de ellos va a hacer una intervención diferente, no solamente en cuanto a temáticas, sino también en cuanto a formatos. Para comenzar, tenemos pues, el honor de tener a uno de los pioneros del periodismo científico en España y en Europa, y no solamente del periodismo científico, sino una de las personas que ha ayudado a que la comunicación científica sea una profesión, profesionalizar esto que hacemos nosotros, que es la comunicación social de la ciencia. Vladimir de Semir, él es profesor de la Universidad Pompeu Fabra, como sabéis ha sido pues, el director del Máster de Comunicación Científica y ha sido también el director del Observatorio de Comunicación Científica y ahora es el presidente del Consejo Social y Científico del Centro de Estudios de Ciencia, Comunicación y Sociedad de la Universidad Pompeu Fabra. Él fue subdirector de La Vanguardia y fue pues, el pionero en poner en marcha el suplemento de ciencia de este diario. Su trayectoria como periodista pues, es extensa y todos le conocéis muy bien. Y bueno, pues me gustaría ya darle la palabra a Vladimir, cuando quieras. Hola a todas y a todos. Gracias por tu presentación, Gemma, y por tu trabajo, porque yo no sería quien he sido profesionalmente sin ti al lado. Hace 25 años, en 1996, estábamos incorporando a nuestras vidas un artefacto que iba a cambiar radicalmente nuestro mundo. ¿Y cómo? Un artilugio que ha modificado para siempre la forma en que trabajamos, cómo nos relacionamos con nuestros amigos y familiares e incluso cómo nos divertimos. El trasto en cuestión es este. En 1996, los teléfonos móviles solo servían para llamar, no existían las redes sociales. Eran años en los que, si por ejemplo deseábamos invitar a cenar a una compañera que nos gustaba, o viceversa, no quedaba otra solución que decírselo directamente o enviarle una nota manuscrita, como hacíamos en el colegio anteriormente, en nuestros primeros balbuceos amorosos. No teníamos los recursos insinuantes de un emoticón o un GIF enviado por WhatsApp o un TikTok, no sé, en fin. Vosotros sabéis mejor que yo de qué va. Bueno, yo sigo utilizando también, no para las citas, pero... No teníamos redes sociales, pero no lo dudéis, éramos felices. Eso sí, si te querías informar de lo que ocurría en el mundo, solo teníamos 3 opciones. Poner la radio y sintonizar un programa que diera noticias. Encender la televisión y esperar, porque había que esperar, a que llegara la hora del telediario. No había noticias en continuo. O podíamos hacer también esto, y mayoritariamente hacíamos esto. Hace 25 años, la gente leía, bueno, la mayoría de nosotros leíamos más periódicos en papel que ahora. La prensa escrita era un medio hegemónico para informarse, los periódicos tenían un gran alcance y sobre todo una extraordinaria influencia social, de todo tipo. Este es el segundo ejemplar del diario Eco, que se publicó el miércoles 24 de abril de 1996. Yo era su director y este titular de portada fue una de las más significativas decisiones como periodista que he tomado en mi carrera profesional. La contaminación mata. Si lo leéis con la perspectiva actual, quizás os parezca poco impactante, pero hace 25 años esta portada era una bomba. Con tan solo 3 palabras habíamos decidido dinamitar la equidistancia de los periodistas, la idea de que lo más importante es informar de la manera más neutral posible. Y nos habíamos lanzado a la piscina.
y decidimos pasar a la acción. Eso sí, nos convertimos en activistas bien informados siempre. Planeta, comunicación y acción. El diario Eco nació como una iniciativa del Grupo Godó. La Vanguardia estaba perdiendo lectores frente al periódico y decidieron hacer la pinza editando un diario local de Barcelona que captase sus lectores mediante un estilo más desenfadado, más transgresor y, por qué no decirlo, bastante más popular que la que hacía tradicionalmente la sesuda y siempre prudente La Vanguardia. Y allí estaba yo, al mando de un periódico aparentemente sensacionalista, ojo, no amarillo. De nuevo me había liado la manta a la cabeza con un nuevo proyecto y un nuevo reto, como había hecho en La Vanguardia desde que entré a trabajar en ella en 1976 como simple corresponsal comarcal, hasta que fui subdirector muchos años después. Como por ejemplo en 1982, cuando creé la sección de Ciencia y Medicina y me convertí a partir de ese momento en lo que soy, que es un periodista científico. Así que por primera vez, y creo que por única, un periodista con perfil científico dirigía un periódico, modesto, popular, pero un periódico. A mi mesa de recién estrenado director había llegado un estudio científico, jugaba con ventaja yo naturalmente, porque tenía el feedback de lo que era ser periodista científico, que se iba a convertir en una exclusiva europea. El equipo de Jordi Sunyer, entonces investigador del IMIM, Instituto Municipal de Investigaciones Médicas, hoy IS Global, un equipo científico consolidado y muy profesional, en el que también trabajaba, por cierto, Josep María Antó, que nos acompaña hoy en esta inauguración de nuestro congreso y que fue además el pionero de muchas investigaciones, entre ellas, 10 años antes, aquella famosa de la descarga de los silos de Barcelona de soja y su incidencia en las crisis de asma en la ciudad de Barcelona, que revolucionó este conocimiento en todo el mundo. Es una referencia mundial. Estaban a punto de publicar algo en el IMIM que iba a revolucionar nuestras conciencias medioambientales y, por ende, la política en las grandes ciudades. Algo que iba a tener consecuencias muy importantes. Habían demostrado, de forma inequívoca y por primera vez, lo que más o menos ya se intuía desde hacía tiempo, que la contaminación atmosférica en las ciudades produce daños en la salud y una alta morbilidad, llegando incluso a provocar la muerte. 200 en Barcelona. Cuando nos reuníamos para decidir el tratamiento informativo y valorar las opciones que teníamos para publicar tan relevante tema, sabíamos que gozábamos de una gran flexibilidad, de una gran y cierta libertad directa. La noticia, pero también sabíamos, para dar la noticia evidentemente, pero también sabíamos que íbamos a tener un gran impacto, por modestos que fuéramos, íbamos a tener un gran impacto y por tanto asumíamos una gran responsabilidad. Decidimos que era el momento de dar un golpe sobre la mesa. El problema de la contaminación era grave, hacía años que se sabía, que se intuía, pero hasta entonces no existía todavía lo que llamamos la evidencia científica. Había que hacer algo y nosotros teníamos los medios para hacerlo y lo hicimos, con tan solo 3 palabras. La contaminación mata. Efectivamente, tuvimos mucho impacto. Si hubiese existido Twitter, seguro que hubiéramos sido trending topic. Pocas horas después de publicar el diario, recibí una llamada desde el Ayuntamiento de Barcelona, de un teniente de alcalde. Vladimir, ¿estáis locos? ¿Estáis pirados? ¿Cómo publicáis algo así? ¿Sabes las consecuencias que tiene eso? Y tanto que lo sabíamos. La editorial que escribí ese día acababa así. Hoy, tras la demostración de que el aire que respiramos puede matar, habrá que comenzar a pensar en drásticas medidas que hagan respirable la vida en las grandes urbes, aunque sean medidas tan impopulares como, por ejemplo, restringir el tráfico. Por cierto, que apenas 3 años después de esa conversación, yo era concejal de Ciudad del Conocimiento del Ayuntamiento de Barcelona, sí, una vez más me había liado la manta a la cabeza con un nuevo proyecto, y compartía programa y acción municipal con aquel teniente de alcalde, Xavier Casas, por cierto, un gran tipo, no solo un gran político, sino además era biólogo.
y todos trabajábamos para mejorar la vida en nuestra ciudad, también en el ámbito medioambiental. Éramos periodistas y, en mi caso, periodista con buenas fuentes, que es la única manera de ser un buen periodista. La única forma de ser un buen periodista, insisto. Sabíamos lo que era la evidencia científica y podíamos intervenir en mejorar el futuro de nuestras ciudades. Sí, pero también éramos activistas, activistas con conocimiento, porque no dudábamos de nuestras fuentes científicas. Resultado, nuestras acciones produjeron cambios o, como mínimo, abrieron el camino. Hoy sabemos que 400.000 personas mueren al año en Europa debido a la contaminación en las grandes ciudades, según los últimos datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente. Y la lucha científica, social y política sigue para que la vida en las ciudades no sea tan peligrosa. Ese era, por cierto, el titular en las páginas interiores del ECO. La vida en la ciudad es peligrosa. Hoy aún lo es mucho más, entre otras causas por culpa de los patinetes. 25 años después de la contaminación mata, la comunicación ha cambiado mucho. Hoy hay más ciencia que nunca en los medios de comunicación públicos, todos. Las redes sociales están llenas de divulgadores y divulgadoras científicas, personas que vienen del mundo del periodismo, otras del ámbito científico y algunas de los dos a la vez, que acercan el conocimiento científico de forma cada vez más clara y entendible para el público general, para una gran audiencia no especializada. Pero hoy nos encontramos en una época muy dramática e incierta. La emergencia climática es una dolorosa realidad, incontrovertible. Este mes de agosto conocíamos la noticia de que el panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático de la ONU había evaluado más de 14.000 artículos científicos sobre cambio climático y una de sus consecuencias más demoledoras es que las consecuencias del cambio climático son ya irreversibles. Ya estamos en la irreversibilidad. A las personas que nos dedicamos a la comunicación de la ciencia, se nos presenta un escenario en el que debemos jugar un rol importantísimo. Sobre nosotros, sobre nosotras, se cierne una gran responsabilidad. Hace 25 años decidimos publicar el titular «La contaminación mata». Hoy en día circulan muchos otros titulares también tan dolorosos y dramáticos, como, por ejemplo, la primera hambruna causada por el cambio climático sobreviven comiendo saltamontes y hojas de cactus. El de Málaga es solo el primero de una nueva era de incendios forestales imposibles de apagar, como ocurre en California. Kerry Emanuel, cuando llegan los huracanes, los ricos tienen medios para salir, los pobres mueren. Y quién sabe todo lo que nos va a tocar contar en breve y en el futuro. ¿Cuál es el camino a seguir? No hay duda de que hemos de ser periodistas comprometidos con la verdad, dispuestos a sacudir, si es necesario, sin embargo, las conciencias en temas que comprometan nuestro futuro. Es nuestro grano de arena para intentar cambiar el desastroso rumbo del mundo. Vaya, me ha salido un pareado. Si os sirve mi opinión, lo que debéis hacer es seguir lo que os dicte vuestra conciencia y asumir los riesgos que estemos dispuestos y dispuestas a correr, siempre respaldados por vuestras fuentes y la evidencia científica como sello. La contaminación mata. Hace 25 años y hoy lo sigue haciendo. La OMS publicó la semana pasada un informe en que se estima que 7 millones son los muertos en las grandes ciudades por esta causa en todo el mundo. Yo lo tengo muy claro. Lo hice hace 25 años y lo volvería a hacer. Ahora está en vuestras manos. Que empiece el Congreso, nuestro Congreso, y que la fuerza os acompañe. Muchas gracias. Pues tengo el honor de presentar a nuestro siguiente ponente, él es Josep Maria Antó,
que ya lo hemos nombrado varias veces esta mañana, pero es que no es para menos. Y bueno, él es epidemiólogo, especialista también en neumología. Vladimir contaba que había estado tanto tiempo en el IMIM. Ha sido el que puso en marcha el CREAL, el director científico de ISGlobal. Es profesor de la Universidad Pompeu Fabra y también profesor de ISGlobal. Y bueno, su especialidad sobre todo ha sido pues, analizar cómo los determinantes ambientales influyen en la salud humana, pero últimamente no solamente habla de salud humana, y esto es algo que los comunicadores lo tenemos muy claro, ¿no? La diferencia entre cuando utilizamos unos términos u otros. No es lo mismo hablar de salud animal, salud humana y salud ambiental por separado que hablar de salud planetaria, porque esto, solamente un cambio en esa denominación, hace que toda la investigación cambie, todas esas interrelaciones multidisciplinares se producen simplemente al cambiar la denominación, potencia esa investigación y nosotros también pues, podemos ayudar a comunicar la necesidad de esa salud planetaria. Cuando quieras, Josep María. Muchísimas gracias, Gemma. Es un honor participar en este congreso. Es también una situación muy especial porque es la primera presentación pública que puedo hacer después de la pandemia. Creo que la última vez que hablé de salud planetaria fue en Pekín, en diciembre del 2019, y esto es muy especial. También es muy especial estar aquí con Vladimir, que ha abierto tantas puertas en este ámbito. Vladimir ha empezado diciendo que la contaminación mata. Y la contaminación mata muchísimo. Y además, probablemente, mata mucho más de lo que sabemos. Como pueden ver en esta diapositiva, un estudio de la carga global de la enfermedad, en el mundo mueren cada año unos 9 millones de personas por la contaminación, por toda la contaminación. Más que 7 millones que mueren por el consumo de tabaco, o más que en estos momentos, probablemente unos 4,8 millones de muertes atribuidos al COVID. Es decir, mata muchísimo. Los estudios de estimación del impacto en los últimos 20 años se han sofisticado muchísimo. Por ejemplo, sabemos algo muy importante, que de estos 9 millones de muertes por contaminación, probablemente entre 6 y 7, son por la contaminación atmosférica. Pero sabemos más cosas. Sabemos que estas cifras tienen incertidumbre. Decimos 9, pero pueden ser entre 7 y 11. Y comunicar la incertidumbre es extremadamente complejo, más que estimarla. La estimamos razonablemente en nuestros modelos. Sin embargo, todavía sabemos algo más importante. El 90% de estas muertes afectan a personas de condición socioeconómica desfavorecida o a países de renta media y baja. Y por tanto es un problema de desigualdad y de equidad. La siguiente, por favor. Sabemos también, si pueden, creo que no puedo pasarlas yo directamente, ¿verdad? Me parece. ¿No? Sí. Sabemos también, y este es un gráfico al que llamamos polutoma, que estos 9 millones son la zona azul. Y los estimamos porque tenemos evidencia científica causal razonablemente robusta. Pero no estimamos la zona verde, es decir, el impacto en aquellas enfermedades cuya evidencia es emergente y aún no suficientemente consolidada. Por ejemplo, el papel de la contaminación en las enfermedades neurodegenerativas. Pero aún más importante, no estimamos la zona naranja, aquellos contaminantes o factores ambientales de los cuales aún conocemos muy poco.
Podríamos pensar los plásticos, las nanopartículas, no están en esos 9 millones. Pero ahí, en esa zona naranja, se esconde el fenómeno ambiental más importante al que nos enfrentamos, y se llama antropoceno. Si pasa a la siguiente, por favor. El antropoceno es un concepto acuñado recientemente por geólogos que integra los impactos de la actividad humana en el planeta, y como ha dicho Vladimir, algunos de ellos ya irreversibles. Evidentemente el más conocido es el calentamiento global, pero no es menos importante la extinción de las especies o la alteración del ciclo del nitrógeno y el fósforo en el suelo, y también la contaminación atmosférica. Estos retos tienen evidentemente una relación con la salud. Y sin embargo, la fiesta continúa. Y estos hombrecitos blancos que representa en esta obra Isaac Cordal siguen a lo suyo, a sus negocios, sin acabar de entender el mensaje que hace 20 años lanza la ciencia, que estamos haciendo tarde, que hay que detener el calentamiento a 1,5 grados, que hay que reducir un 45% en el mundo las emisiones antes del 2030 y ser cero en el 2050. Algo que ha recordado de manera muchísimo más convincente estos días Greta Thunberg. Mi manera de pensar en la salud cambió hace poco, en el 2015, cuando leí este artículo publicado en el Lancet. Fíjense en el título, Proteger la salud en la era del antropoceno. Creo que fue la primera ocasión en la que leí algo muy formalmente elaborado sobre el antropoceno y la salud. Cuando acabé de leer el artículo, supe que no volvería a pensar en la salud de la misma manera en como lo había hecho los 30 o 40 años anteriores. Y mentalmente me quedé con una frase resonando en mi cabeza. A partir de ahora, móntatelo como quieras, cuando pienses en salud, piensa en planeta, no hay otra. Planeta y salud humana, salud del planeta y salud humana van juntas. Para traducir esto en una manera práctica de pensar, adopté algo que utilizamos muchísimo en epidemiología, una tabla de 2×2. En un lado, salud humana, y en la otra, la del planeta. Y ya pueden ver, bueno, malo, malo, y combinaciones. Y les voy a poner solo 2 ejemplos. El primero, malo, tabaco. Hasta aquel momento, sabía mucho de tabaco, soy neumólogo además y epidemiólogo, pero nunca había pensado cuál era el impacto del tabaco en el planeta. Fui a PubMed y prácticamente no había nada, pero había un trabajo de la OMS de 2017, prácticamente lo primero, una de las prácticas agrícolas más destructivas para el planeta en el mundo, una causa de deforestación importantísima, una causa de otros efectos ambientales muy graves, por lo tanto una prioridad de salud planetaria. Pero déjenme que les ponga otro ejemplo de signo contrario, bueno y bueno, el concepto de cobeneficio, bueno para la salud humana, bueno para la salud de las especies y del planeta. Un trabajo publicado en el año 2018 en el Lancet Planetary Health por Añil Marcandaya y su equipo, un grupo de investigadores del Instituto Vasco de Ciencias del Clima, demostró que el coste económico de las vidas humanas que podemos salvar, prevenir, a causa de la contaminación atmosférica, si eliminamos la combustión de energías fósiles, el valor económico de esas vidas salvadas es mayor que el coste económico de las políticas para implementar la mitigación. Ese trabajo ha sido muy citado. Es ahí cuando, trabajando en la idea de salud planetaria, tuve la oportunidad, en una conversación con el rector de mi universidad, el profesor Jaume Casals, de
explicarle qué pensaba de la salud planetaria. Inmediatamente me pidió que volviéramos al cabo de unos días a hablar del tema y vino con una idea. ¿Por qué no extendemos el concepto de salud planetaria al conjunto de la universidad? Pero no va a hacer salud toda la universidad. ¿O sí? Y le llamamos bienestar planetario. Al cabo de pocos meses presentó la iniciativa de bienestar planetario en la universidad. Y esta iniciativa ha sido consolidada recientemente como una prioridad estratégica, ya lo han oído, por el nuevo rector, el profesor Oriol Amat. Esta iniciativa de bienestar planetario, que es humilde, que es compleja, que está empezando, tiene dos ramas, una estrategia académica y una institucional. En la estrategia académica algo muy importante, un grupo de trabajo con profesores y profesoras de todos los ámbitos, hablando de bienestar planetario, arqueólogos, economistas, médicos, biólogos, etc., ¿no? Una convocatoria de proyectos semilla y una estrategia educacional. Hemos hecho 3 convocatorias de proyectos semilla, hemos financiado unos proyectos por valor de unos 500.000 euros. En la estrategia educativa, entre otras cosas, estamos haciendo un MOOC para todos los estudiantes de la universidad. El próximo mes iniciamos la primera edición de un máster oficial en salud planetaria. En la estrategia institucional, como pueden ver, hay una operación ambiciosa, importante, 10 años vista, que llamamos Mercat del Peix. Promovemos alianzas y buscamos financiación. Hemos declarado la emergencia climática, que no es más que una declaración, pero ha dado paso a la primera evaluación de la impronta de carbono de la universidad y pretendemos reforzar todo lo que la universidad está haciendo y más en sostenibilidad, con mucho más camino por recorrer que el que hemos recorrido. Esta es una página web en la que pueden encontrar más información de esta iniciativa. Pero una de las cosas más apasionantes, seguramente la más apasionante, ha sido este trabajo del grupo multidisciplinar. Al poco tiempo, a las pocas reuniones, surgió el problema de decir, oye, pero exactamente qué queremos decir con bienestar planetario. ¿Qué entiende un biólogo, qué entiende un médico, qué entiende un economista? Y nos dimos cuenta que esto era bastante difícil de formalizar. Pero, bueno, nos lo tomamos con ganas. Acabamos publicando un artículo hace unos pocos meses en la revista Sustainability explicando el concepto de bienestar planetario y animando a otras universidades a tomarlo. Y hemos adoptado una definición prácticamente copiada, heredada de la idea de salud planetaria, el bienestar planetario como el logro del mayor nivel posible de bienestar y de equidad en el mundo a través de una atención prudente de los sistemas humanos, los políticos, los económicos, los sociales, que son los que delimitan y le dan forma a los límites naturales de la Tierra, en la que solamente en esos límites podemos florecer. El artículo es muy largo, habla de retos, habla de ética y habla de ciencia y de complejidad, etcétera, pero es un primer paso en definir un concepto todavía muy complejo. Cuando empiezas una aventura así, hay escépticas, hay escépticos, hay dudas, hay errores, tienes que mirar hacia atrás, pero también hay cosas que te animan a pensar que estás en la buena dirección. En abril de este año, seguramente muchas de ustedes se hicieron eco de ello, hubo una cumbre llamada Nuestro Planeta, Nuestro Futuro, organizada por la Fundación de los Premios Nobel en Suecia y la Academia de Ciencias de los Estados Unidos. Este evento, que duró 2 días, fue extraordinario en todos los sentidos, inspirador en mayúsculas. Acabó con un manifiesto firmado por más de no sé cuántos, pero seguramente más de 50 seguro premios Nobel, donde se acuña el concepto, no se acuña, se hace énfasis del concepto de cuidar del planeta. Se hacen 7 propuestas estratégicas y pone una frase que nos anima. Las universidades deben abrazar el concepto de protección del planeta en todos sus currículums como una cuestión de urgencia. Y déjenme que acabe con 2 ideas. La primera, esto va de equidad. Hay abundantísima evidencia científica de la interconexión entre la sostenibilidad del planeta y la equidad. Los determinantes distales son
casi los mismos. Y esto es tremendamente consistente con los objetivos de desarrollo sostenible. Y la otra idea, esto va de retos, retos de la imaginación, del conocimiento y de la actuación, de la gobernanza, del activismo, de la política, de la protesta. Y estos retos son difíciles porque tienen que ver con la complejidad y la incertidumbre, con la multidisciplinariedad y, sobre todo, con la urgencia. Y como es un congreso de comunicación científica, me he tomado la libertad de poner una imagen que hemos creado con Paco Palmer, un diseñador gráfico, y yo, tratando de expresar que no debemos cometer otra vez el error antropocéntrico. Hay miles de imágenes parecidas a esta en Internet, pero todas tienen la dirección contraria. Es el ser humano el que ausculta al planeta. No hemos encontrado ninguna que diga lo contrario. Es el planeta el que probablemente nos está auscultando a nosotros, nos está dando quizás la última oportunidad de entendernos a nosotros mismos y trabajar para un futuro, para las próximas generaciones, como invita en esta imagen Isaac Cordal, imagen creada anterior a la pandemia, aunque aquí el hombrecito blanco se columpie en una mascarilla. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias, Josep María. A nuestra tercera invitada, como veréis, no está aquí presencialmente, pero está con nosotros. Ella está online en Sudáfrica, finalmente, y sé seguro que muy a su pesar y muy a pesar nuestro, no ha podido viajar a Barcelona. Sabemos que tenía muchísimas ganas, pero en estos tiempos, pues bueno, no todo lo que queremos es posible, pero afortunadamente con la tecnología pues podemos contar con su participación. Ella es Pippa Ehrlich. Nosotros la conocimos a raíz del documental My Octopus Teacher, y la conocimos a raíz del Festival de Cine Científico y Documentales Científicos Lab Me Crazy, que dirige Bienvenido León en la Universidad de Navarra, y nos pareció que ese documental era tan bonito, tan bien hecho, tan importante lo que decía y tan removedor y de voluntades, que nos pareció que era la persona ideal para invitarla. Bienvenido nos ayudó a invitarla, ella aceptó, le explicamos cuál era el tema del congreso y quiénes éramos los participantes, y aceptó venir. Y en el impasse, además de mucha incertidumbre y muchas llamadas al consulado, como decíamos antes, etcétera, pasó otra cosa, y es que le dieron el Oscar. El Oscar al mejor documental del año 2021 se lo han dado a una comunicadora ambiental, a una comunicadora científica, que es el primer Oscar, que yo sepa, que se ha llevado un colega nuestro, ¿no? Y bueno, mejor imaginaros pues, la gran alegría que vimos que por una vez en un jurado como en el Oscar aprecian las cosas bien hechas. Y bueno, y hoy la tendremos con nosotros, pero antes de que le demos paso y que nos salga aquí en la pantalla, queremos pasar un vídeo para que la conozcáis un poquito más. Cuando queráis. ¿Podemos pasar el vídeo? Until you've gone underwater. Bueno, vamos a probar de nuevo a ver si lo podemos pasar, y si no, pues le daremos paso directamente.
Ah, ok. Vamos a hacer una cosa, si os parece. ¿Sí? Until you've gone underwater in the kelp forest, you wouldn't have a clue what you're in for. When you look at it from the land and you just see these kind of brown spiky things floating on top of the water, and you imagine it's going to be quite unpleasant. You don't expect it to be so beautiful. From that very first dive, I just felt like I had tuned into something that was very, very good for me. And I felt like I was dropping into reality, the reality of the natural world, in a way that I never had before. I try and get into the water every single day. It's a very, very powerful practice to have, and it puts everything in perspective, because it's something so much bigger than yourself that you can't control, that you're constantly aware of. I feel very, very safe in the kelp as well. I know which animals live where, and I know that big predators like great whites are very unlikely to move into the kelp. When you talk about the Amazon or you talk about the Great Barrier Reef, those places are so iconic in most people's minds that people have an emotional connection to it, even if they've never been there. So that's what we're trying to do. We're trying to connect people emotionally to the Great African Sea Forest, which is this place that we really, really love and are dedicated to protecting. Skin diving is basically free diving, but not using a wetsuit. And in tropical places, I think it's normal to do it that way. But where I live in Cape Town, the water can drop to 8 degrees in certain months of the year. There's a whole cocktail of neurochemicals that get released into your brain by cold water, which, yeah, for me it's become like a practice, the same way that people meditate or do yoga. That's what the cold is for me. Eso ha sido el agua más fría en la que me he metido. A kelp forest is very much like a rainforest on land. It's a three-dimensional space that you move through like a jungle. Or just go in with a mask, be completely barefoot in the forest. It gives you a completely different feeling. Sometimes you kind of move through that and you feel like an aquatic monkey. A veces puedes ir de rama en rama y sentirte como si fueses un mono. For me, there's just something so incredibly calming about being in nature. I think the human psyche would evolve into a very unhealthy space without nature to ground it. My name is Pippa Ehrlich. I'm a skin diver and marine filmmaker and journalist. Y soy periodista e informadora y difusora de la ciencia. Que no solamente no lleva botella de oxígeno, sino que no lleva neopreno en unas aguas como las de Cape Town, las de Sudáfrica, de Ciudad del Cabo, que son unas aguas a veces muy frías. Pippa ha sido periodista ambiental, ha sido activista, es activista en Sea Change y también es documentalista. Y nada, buenos días, Pippa. Buenos días, Gemma. Buenos días. Ojalá pudiese estar con vosotras y vosotros en persona. En castellano y ella pues, va a hablar en inglés. Vosotros tenéis también traducción si alguien lo necesita. Pippa, mi primera pregunta era el impacto el impacto social que puedes generar con tu trabajo. Si nos puedes comparar, ¿no? Desde la época que trabajabas como periodista, ahora trabajando como filmmaker, como documentalista y sobre todo con el Oscar, ¿qué diferencia
has encontrado y nos puedes explicar. A ver, el mundo es completamente distinto. Una diferencia enorme. Pasar de las publicaciones científicas y medioambientales a un espacio narrativo un poco más clásico, diría yo. Durante mucho tiempo, yo intentaba entender esto. Yo creo que una cosa que ocurre en el mundo de la comunicación científica es que tenemos acceso a un público que ya está muy implicado con la naturaleza y los temas que afectan la naturaleza. Pero existen millones y millones y millones de personas en nuestro planeta que no se implican en absoluto con ese espacio y necesitan implicarse con el mismo. Porque como ya los ponentes que me han precedido en la palabra, estamos enfrentando una enorme crisis y tenemos que ir más allá de hablar con los ya conversos y las personas que ya tienen conocimientos. Tenemos que empezar a hablar con un público mucho más amplio de seres humanos que no se dan cuenta, que no son conscientes del problema en el que estamos metidos. Y yo he intentado desarrollar una manera de explicar esto en mi carrera. Y la mejor definición que se me ha ocurrido fue algo que me dijo un ecólogo norteamericano, Ecolica River, que me dijo: cuando hablamos del medio ambiente, la ciencia nos dice qué tenemos que hacer. Pero la narración es la que nos anima, la que nos hace hacerlo. Y al comienzo de mi carrera, cuando yo trabajaba con científicos y entrevistaba a científicos y leía revistas y periódicos, muchos de los problemas a los que nos encontramos hoy en día y que amenazan nuestra supervivencia como especie son problemas de los que hemos sabido y que hemos conocido desde hace muchísimo tiempo. Y de alguna manera, ese mensaje no se ha transmitido con la suficiente urgencia como para que las personas cambien de comportamiento. Y ahora nos encontramos en una situación en la que si no acometemos un cambio masivo en los sistemas a través de los cuales vivimos, nuestros nietos y bisnietos quizás no tengan un planeta vivible en el cual vivir. Y esta es una realidad aterradora. Y esto es algo con lo que yo he crecido. Esto es algo con lo que, como adolescente, yo ya conocía. Y esto es de lo que ha tratado los últimos 14 años de mi carrera. Y lo que ocurrió, mira, yo creo que la mayor diferencia entre la comunicación científica tradicional y algo como un documental es que nosotros, evidentemente, hemos tenido muchísima suerte en que Netflix se interesara por nuestra historia, porque cuando tienes acceso a un público de esas dimensiones, simplemente te encuentras en un mundo completamente distinto. Y a nosotros nos ocurrió hace tan solo un año, el 7 de septiembre, cuando nos levantamos al día siguiente, recibíamos un nuevo correo electrónico cada 3 segundos. Y esto ocurrió durante semanas y semanas. Y yo creo que eso es de lo que yo tomé conciencia, es decir, el impacto que puedes tener cuando entras en un espacio comunicativo distinto como puede ser el documental y Netflix. Por esta reflexión, evidentemente, bueno, pues esa capacidad de impacto, por una parte, ¿no?, por el tamaño, la dimensión, pero también por lo que significa. Nosotros, para hablar del documental de My Octopus Teacher, esta tarde tenemos otra sesión que se llama Charlando con Pipa, y bienvenido León y ella pues nos van a hablar más del documental, vamos a poder ver un tráiler y nos van a explicar más de lo que significó pues este galardón, ¿no?, del Oscar. Pero para finalizar las preguntas de esta primera mesa redonda, y simplemente nos gustaría que nos explicases el proyecto Sea Change. Si nos puede explicar un poco qué es este proyecto, quién participa y por qué es importante. Mira, el proyecto Sea Change es una organización que ha existido desde hace justo 10 años.
No, un poquito menos de 10 años. Fue fundada esta organización por mis amigos Frost Freiler y Community Foster. Sea Change funciona a dos niveles. En el espacio de comunicación científica más clásico, es como una especie de voz para Call Forest, que es el segundo sistema marino más vulnerable. Tienen el 25%, pero la gente no sabe que estas comunidades submarinas existen. Y esto es algo que la organización está intentando cambiar. Y espero que My Octopus Teacher lo haya logrado hacer, o por lo menos haya aportado su granito de arena. Hemos, digamos, hecho esto para mostrar el gran bosque submarino de África. Y ha sido ya presentado en la revista Time y ha sido citado como una de las 4 maravillas del mundo en la revista Forbes. Nos dimos cuenta, por lo tanto, de que cuando tienes una plataforma global, realmente puedes acometer algún tipo de cambio. Ahora bien, yo creo que para mí lo que es más importante del trabajo de Sea Change no es únicamente el bosque submarino, sino es el mensaje, cómo podemos comunicar o cómo podemos trabajar la relación entre los seres humanos y el mundo natural. Y lo que Vladimir de Semir ha dicho anteriormente, realmente lo tengo muy presente. Tienes que sacudir las conciencias humanas. Pero yo también creo que hay que sacudir el inconsciente humano. Cuando nos damos cuenta de lo que me he dado cuenta cuando he pasado al campo de la realización cinematográfica, es que necesitas ser como una especie de mago. Tienes que trabajar las emociones humanas, además de sus pensamientos racionales y su racionalidad. Y lo que Sea Change hace es intentar inspirar un sentido de amor y conexión profundos entre las personas y la naturaleza. Intentamos abordar el mundo natural y verlo no desde un punto de vista ecológico clásico. Es decir, ¿qué es el mundo natural? ¿Cómo funciona y cómo podemos gestionarlo mejor? No. Intentamos ir más allá, intentamos ir más en el campo de la ecología profunda, que vea a los seres humanos como una parte inherente de este sistema biológico enorme e interconectado. Y yo creo que esa es una historia muy potente que necesita ser narrada. Y es por eso que yo formo parte del proyecto Sea Change. Porque ser lo suficientemente valiente como para hablar de la conexión profunda entre la naturaleza y los seres humanos y también la conexión material entre ambos es muy potente y además creo que es una herramienta que será absolutamente fundamental a la hora de convencer a las personas a acometer los cambios que tienen que realizarse para poder cambiar la trayectoria de nuestro futuro en el planeta Tierra. Muchísimas gracias, Pipa. Y nada, como lo que queremos realmente es remover conciencias y subconscientes, vamos a dedicar los últimos minutos a que la propia audiencia pues, pueda hacer preguntas a ti y a cualquiera de los 3 personas, o sea, de las 2 personas también que tengo aquí a mi lado, a Josep María Antó, a Vladimir de Semir. Y bueno, cuando queráis, tanto en la sala como en la plataforma online, dedicamos esta parte que nos falta de la mesa a poder preguntar a cualquiera de los 3 ponentes. My question is for Pipa. Good morning. Pipa, on the video we have just watched, you hear me? Yeah? Yeah? The video, I'm hearing. Right, okay. So in the video we have just watched, your speech. Lo que tú dices me recuerda de lo que decía también tu personaje en My Octopus Teacher. ¿La historia es real o él es un alter ego tuyo? ¿Qué hay de real en la historia personal de Keith? ¿Y cómo se te ocurrió?
¿Qué vino primero, su idea o la idea del pulpo, del octopus, que utilizaste para contar la historia del pulpo, del octopus? La historia de Craig es absolutamente real. Yo le conocí, bueno, empecé a trabajar con él bastante tiempo después de que el pulpo muriese. En aquel momento yo estaba en mi propio camino, mi propia trayectoria de reconectarme con la naturaleza, y es por eso que entendí profundamente por lo que le había pasado. Y lo que yo encontré como periodista científica es que tanto tiempo hablando, especialmente a los científicos que están sobre el terreno, en el campo, teniendo estas experiencias increíbles en el mundo natural y aprendiendo tanto y sintiendo tanta pasión por lo que hacen, y me empecé a sentir como una voyerista, como una observadora, una contempladora, y por eso me metí en el ajo yo misma, porque es un entorno natural en el que yo me puedo implicar de una manera que tenga sentido. Este es un proceso por el que también pasó Craig muchos años antes que yo. Sí, él me contó la historia de la experiencia que él había tenido con el pulpo. Y esto, de alguna manera, se conectó conmigo tan fuerte que decidí hacer la película. ¿Tenemos online? Ok. ¿Preguntas más del público? Si queréis os podéis presentar y decir quién sois, ¿no? Y así también nos vamos conociendo. Yo me llamo Jordi Díaz, estoy en la Universidad de Barcelona y tenía una pregunta para Josep María Antó. Has presentado unos datos incontestables. Es indudable que no hace falta que nos convenzas sobre todo lo que has presentado, pero relacionado con la comunicación científica, ¿cómo podríamos solucionar toda la corriente negacionista de todos estos datos que tú has presentado para intentar crear una conciencia mayor en la sociedad y evitar esto ya pasaba hace años, con emergencia climática, etcétera, etcétera? ¿Cómo podemos luchar contra los negacionistas? ¿Se puede? No tengo ni idea. Pero no lo sé, aunque he leído y me ha interesado y no lo sé. Empieza a haber una cierta trabajo académico. Por ejemplo, hay varios trabajos publicados recientemente de que la actividad negacionista en los medios sociales es mucho más alta que la divulgación de la ciencia. Pero cada vez que pienso en ello, pienso más en las fronteras del negacionismo. Sabemos qué quiere decir, sabemos hasta quién lo fomenta, grupos de extrema derecha, pero creo que debemos preocuparnos por lo que ocurre en las fronteras, ¿no? Y en las fronteras lo que ocurre, por ejemplo, es el escepticismo, la incapacidad como humanos de cambiar el pensamiento común, intuitivo y rápido, los intereses creados, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué grandes corporaciones que tienen el mejor acceso del mundo a la ciencia generan estrategias negacionistas, como las del tabaco Volkswagen, con la contaminación atmosférica? Bueno, esto es algo que me preocupa porque me parece que quizás el negacionismo, con todo lo que tiene de crudo y tal, es como quizás la punta del iceberg de cosas que están más en el fondo y que deberíamos pensar. Creo que tiene muy poco que ver mi respuesta con tu pregunta, pero no puedo decir mucho más. Muchas gracias. ¿Más preguntas? Aquí arriba. Sabéis que si las preguntas son sobre My Octopus Teacher, tenemos la sesión de la tarde. Vale, bueno, yo soy Eduardo Artis, del área de Cultura Científica del CSIC. Esta no sé muy bien, igual es una pregunta para los tres, o más bien dirigida a Josep María.
Leyendo sobre el informe del IPCC, ya se hizo público el primer informe, pero bueno, el grupo 3 sí que ha hecho una filtración y lo que dice en esa filtración es que el actual modelo económico, o sea, el capitalismo, entendido en términos de un sistema económico de crecimiento constante, es insostenible con el planeta. Entonces, quería saber si compartías ese diagnóstico y luego plantear la pregunta de cómo comunicamos eso, porque ya va más allá de comunicar ciertos datos científicos, ciertos datos de investigaciones a lo mejor epidemiológicas y va a entrar de lleno, como decía Vladimir, en cierto activismo. ¿María? Sí, no, brevemente, quizás para los tres ponentes, ¿no? Pero brevemente, como si lo comparto o no como ciudadano, lo comparto como científico, no, porque no lo sé porque no soy economista ni soy politólogo, por lo tanto, desde el punto de vista científico me es imposible manifestarme, ¿no? Me parece creo que es un ámbito donde hay mucho trabajo para hacer desde el punto de vista económico y político, de los modelos de crecimiento. Está fuera de ninguna duda que negocio como hasta ahora, esto ya ha pasado lo que ha pasado, en parte ya es irreversible y lo que nos queda es catastrófico, por lo tanto es obvio que el modelo actual de crecimiento masivo y de desigualdades crecientes, esto es insostenible, pero cómo pasar de aquí a una evidencia científica generalizada de que otros modelos son los que necesitamos, esto me parece que es más complejo. Por ejemplo, me parece un par de referentes, uno muy interesante es un panel, creo que estos paneles como el IPCC, que es un paradigma, o el IPBES, o otros, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un panel muy interesante, se llama Panel Internacional sobre el Progreso Social, está inspirado y auspiciado por economistas y académicos como Amartya Sen, Marc Fleurvey en Francia, y, por ejemplo, ellos discuten bastante dentro de los modelos occidentales, el modelo nórdico, la capacidad de que los modelos nórdicos de socialdemocracia nórdica evolucionen. En este sentido, están tomando ventaja en el ámbito de los retos del antropoceno. Yo creo que esa es una referencia importante. Y otra referencia que me ha interesado muchísimo es, porque tiene mucho que ver con el concepto de salud planetaria, es Kenneth Rathworth, que es una economista que está en Oxford, ha trabajado en Oxfam, y es autora de un libro muy conocido que se llama Donuts Economy, la economía del donut, que es de alguna manera el concepto básico de la economía circular. Además, Kate es una gran comunicadora. Y bueno, yo creo que quizás necesitamos este tipo de trabajo, ¿no? Bueno. Muchas gracias. Pipa, Vladimir, ¿queréis añadir algo al respecto o el papel de la comunicación, como nos preguntaba el compañero? Bueno, yo si me permites, simplemente una cosa muy breve que liga también con la pregunta anterior sobre cómo combatir el negacionismo, el conspiracionismo, etc. Yo creo que evidentemente todos los que estamos trabajando en los medios, en todos los tipos de medios, tenemos una responsabilidad enorme en denunciar, en frenar esto, y todos si somos realistas, vemos que no es así, porque seguramente nosotros tenemos una conciencia y una preparación para poder distinguir lo que es mixtificación de lo que no es mixtificación, porque sabemos que tenemos que utilizar unas fuentes científicas determinadas y una evidencia científica cuando informamos de una cosa, y todo lo que no sea esto no es ciencia, es otra cosa. Esto, los que trabajamos en los medios, los que hemos trabajado, sabemos que es muy difícil que lo compartamos con nuestros propios compañeros y aquellos que tienen responsabilidades en los medios de comunicación. Otra cosa son las tribus que se forman en
en las redes sociales. Pero ahí es muy difícil porque las tribus se retroalimentan y ahí es muy difícil entrar y habría que ser un insider, ¿no? Ponerse allí para intentar, y sería una labor, sería interesante hacerlo, pero seamos sinceros, en mi mismo diario, al que siempre he estado, salvo esta pequeña experiencia con el ECO, que es La Vanguardia, ¿cuántas contraportadas, cuántas lacontras hay de cosas, bueno, no, ¿cuántas veces hemos dicho que esto no tiene que ser así? ¿Cuántas veces? Pero hay un problema también en ese ámbito. Y esto liga con la pregunta última también, ¿no? Porque si realmente en este ámbito no conseguimos que se utilice la evidencia científica, que se utilice los criterios, digamos, constructivos, en este sentido, es muy difícil. Y después hay otro factor básico, pero que excede a lo nuestro, que es el tema de la educación. El tema de la educación a todos los niveles. El tema de la educación a todos los niveles es básico, ¿no? Y en esto yo soy muy pesimista, porque a pesar de todos los esfuerzos que se hacen, como también en los medios de comunicación, y hay un paralelismo, después resulta que vamos a nuestros bosques aquí en Cataluña, en cualquier sitio, y vemos, empezando por esa cosa tan trivial, y si queréis, de cómo lo dejan, o las playas, o esto, la gente joven que va allí a hacer cualquier cosa. ¿Cómo, ¿a quién se le ocurre tirar una botella de Coca-Cola cuando está vacía por la ventanilla de un coche, mientras pasa por una carretera comarcal? Bueno, es un problema, si esto ocurre, es que hay un problema de conciencia y de educación, y en este sentido yo soy muy, ya no hablo del cigarrillo encendido, pero es un problema de educación en el que hemos de colaborar, porque también nosotros, los periodistas, aunque no queramos, indirectamente somos educadores y creadores de opinión pública, pero el problema está en la raíz, y la verdad, y esto liga con los modelos también económicos y los intereses, a pesar de todo lo que se haga, a pesar de toda la sensibilización, yo soy pesimista porque no veo que vaya a mejor la educación básica que ha de que después convertirse. Y ahí fácilmente se pueden crear, pues después, negacionismos, etcétera, etcétera. Un mensaje pesimista en este sentido, en los dos ámbitos. Tenemos una pregunta de online. Sí. Yo soy la transmisora de estas preguntas online, que viene de Santiago Campillo, científico freelance, comunicador científico freelance, y su pregunta es: clásicamente el periodismo ha sido una fuente educadora, ¿no? Creo que conecta bastante bien con las dos preguntas anteriores. Sin embargo, en esta época en la que el periodismo digital vive una crisis económica y de atención, ¿sigue teniendo el mismo valor este objetivo? ¿No debería limitarse a su papel informativo y confiar en que servirá como función activista la de informar a secas? A día de hoy tenemos cientos de ejemplos de desinformación por la velocidad y la necesidad informativa. Y su última pregunta es: ¿qué lugar tiene justamente el activismo periodístico ante este panorama? La pregunta va para Vladimir, pero para todos también. Bueno, yo creo que lo he contestado un poquito antes también, ya no esto. Queramos o no queramos, yo lo he dicho en la presentación, no deberíamos ser activistas. En principio, todos decimos somos informadores y creamos información, pero es que necesariamente hemos de ser activistas en algunos campos, ¿no? A lo mejor no en el campo del descubrimiento de una supernova, no es necesario ser muy activista, ¿no?, en este ámbito, pero en los ámbitos de salud, lo estamos viendo actualmente, ¿no?, y en los ámbitos de todo el tema planetario en general, hemos de ser activistas también, hemos de ser conscientes. Y hemos de ser activistas, insisto, también en nuestros propios medios, en nuestras propias comunidades, intentar incidir también en el mundo educativo, entender cómo se crea el conocimiento, qué es conocimiento y qué es ciencia, y qué no lo es. Y esto es una ardua labor, pero no nos queda otro remedio que hacerlo, ¿no? Y has de hacerlo por todos los medios, ¿no? Hay que hacerlo
creando documentales como el del Octopussy, que crean sensibilización, crean el interés, se ve cómo hay el respeto por la naturaleza, cómo una persona se involucra en una cosa tan aparentemente banal, me atrevería a decir, y entenderlo bien, ¿no? Que es seguir la vida de un pulpo. Bueno, pero esto crea una conciencia. Todos los que lo hemos visto nos ha sacudido este documental. Y yo creo que esto es la mejor labor que se puede hacer. Claro, si no hay una educación mínima previa, y también en los medios de comunicación no hay esa sensibilidad, es difícil que llegue ese mensaje y que se reaccione. Porque, claro, insistimos, lo ha dicho él también, todo aquello que es escandaloso, en el sentido, bueno, la contaminación mata, es escandaloso, pero detrás hay una evidencia científica. Pero todo aquello que es escandaloso en el sentido de que, bueno, pues que los virus se crean en el laboratorio, que lo que ha dicho Antón, ¿no? de que se sabe la cura del cáncer, pero no se hace para que las farmacéuticas. Bueno, esto, claro, es tiene mucho atractivo desde el punto de vista comunicativo, entenderlo, en determinados ámbitos, y es muy difícil luchar contra esto si no hay un movimiento activista de los propios medios, de los propios... Lo que pasa es que hoy en día esto se ha diluido, Antes tenía mucha más influencia un medio de comunicación, digamos, radio, televisión, etc. Hoy en día la influencia se crea en las tribus de las redes sociales y ahí es muy difícil romper esas... Se retroalimentan y es difícil, y se convierten en compartimientos estancos. Y es difícil. Lo que pasa es que es verdad que los periodistas a veces ayudamos, los medios de comunicación, ayudamos a transmitir mensajes que no deberíamos. Muchas gracias, Laimir. Vamos muy mal de tiempo, pero sí que no me gustaría cerrar esta mesa sin que Pipa pues nos explique, ¿no? Este paso de la comunicación al activismo, o no es un paso porque las dos cosas son simultáneas en tu caso, y bueno, y contestar también a las preguntas que han hecho los participantes. Gracias, Gemma. A ver, yo no diría que yo hice el paso del periodismo al activismo de manera consciente. Yo creo que me impliqué en algo que era muy personal para mí. Y cuando haces eso, quizás te conviertes en un activista sin saberlo o sin quererlo. Cuando algo se convierte en algo personal, no puedes evitar permitir que tu corazón se implique y el tipo de lenguaje que utilizas cambia. Y te conviertes en una especie de activista. Mira, yo siento tanto respeto y tanto amor por la ciencia y por la comunicación científica, y a veces me he sentido confundida, desconcertada. Supongo que por el poder de un mensaje de tipo más emotivo, más emocional. A veces pienso que, dada la situación en la que nos encontramos en el planeta actualmente, yo creo que con un gran poder viene también una gran responsabilidad. Y no ha habido una época más importante, un punto de inflexión más importante en el planeta Tierra para que la comunicación científica haga su trabajo de la manera más efectiva y creativa posible. Y continuar llevando la práctica de la comunicación científica a las cumbres más altas. Lo que es muy extraño de estas olas de desinformación que existen actualmente es que las redes sociales nos dan acceso a millones y millones de muchas más mentes a las que teníamos acceso antes. Lo que es preocupante es que hemos sido formados de una manera muy específica. Hemos sido formados para verificar nuestras fuentes. Hemos sido formados para cuestionar lo que es un hecho científico y lo que no lo es.
lo que es ciencia y lo que no lo es. Pero no todo el mundo tiene acceso a los medios sociales. Supongo que ha sido la universidad y el aprender sobre este tipo de verificación de las fuentes. Pero creo que a la vez, mientras aprendemos sobre los temas sobre los cuales escribimos, creo que nosotras y nosotros como periodistas y como comunicadores medioambientales deberíamos estar haciendo mucha investigación sobre la psicología de las personas a las que nos estamos dirigiendo. Porque creo que quizás eso es lo que no hemos entendido completamente como comunicadores. Porque sí, de alguna manera el mensaje no ha sido transmitido de la manera en que habíamos imaginado que se habría hecho, porque si hubiese sido transmitido ese mensaje, el mundo sería un lugar muy distinto hoy en día. Y a la vez, sin embargo, lo que yo he visto a través de My Octopus Teacher y el impacto que ha tenido es que la gente está predispuesta y preparada para escuchar la situación en que nos encontramos en el mundo. Y nunca hemos necesitado de la ciencia más que antes, que ahora. Y necesitamos que el mundo entienda esto y que también esté dispuesto a hacer algo al respecto. Por lo tanto, se trata de un momento muy emocionante y muy estimulante para estar en este espacio, tanto si eres periodista como si eres activista. Lo que nosotros hacemos es importantísimo. Y nada, con esas palabras que nos van a dar mucho para pensar en esta mesa y en el resto de jornadas, vamos a concluir esta mesa redonda. Muchísimas gracias a los tres.